Rafael Paz es el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para la Empresa Privada, un joven que me da mucho orgullo porque lo he visto crecer como profesional y los campos que se ha abierto y por supuesto ha llegado a la cúspide de donde los hombres que tienen más poder económico de este país. Me alegra ser su amigo y por supuesto además agradezco de corazón que haya aceptado esta invitación. Hermano, ¿cómo anda todo? Héctor, para mí un placer estar aquí contigo y con tu teleaudiencia. Venir aquí para mí es como venir a mi casa. Cómo no, así es, hermano, gracias. Bueno, la semana pasada, recién concluida, hace algo como una semana, las autoridades del Banco Central de la República Dominicana, el gobernador específicamente, dieron a conocer lo que es pues el resultado sorprendente por demás de los números de la economía, que aunque se había manifestado, se había planificado en base a un crecimiento de un 3%, y los organismos internacionales así lo habían previsto también, y con un comportamiento muy lento, sobre todo para el primer semestre, que no llegó ni siquiera a acercarse a ese crecimiento. Sin embargo, parece que hubo un segundo semestre y sobre todo un último cuatrimestre prodigioso y la economía termina creciendo sobre el 4%, 4,1%. ¿Qué le dicen esos números al Consejo Nacional para la Empresa Privada? ¿Qué les dicen esos números al CONEP sobre este crecimiento de la economía? Bueno, siempre las cifras del Banco Central aparentan ser muy optimistas y ponderan el desempeño económico de manera bastante positiva, por decirlo así. El año pasado fue un año de muchas dificultades, fue un año donde hubo una contracción importante en la primera mitad del año. Parte de la política económica del gobierno fue permitir una devaluación de la moneda por encima de lo que se había permitido en años anteriores, pero incluso en el segundo semestre se restringió esta devaluación, lo que debió implicar también un cierto desaceleramiento de la actividad económica. Algunos sectores comerciales no dieron reportes extraordinarios de crecimiento de las ventas, pero digamos que la acción del gobierno ayudó a que se mantuviera la estabilidad macroeconómica porque hubo un gasto moderado por parte del Poder Ejecutivo. La política fiscal se mantuvo bastante ajustada y se liberaron algunos recursos a mitad de año que pudieron contribuir a un mejoramiento de la situación económica. Pero nos resulta interesante este gran crecimiento reportado por el Banco Central. O sea, resulta interesante. ¿Lo ha sentido el sector empresarial? Siente, un crecimiento de un 4% es casi llegar al crecimiento potencial de la economía que se supone que de alrededor del 5%. ¿Ustedes han sentido como sector empresarial que la economía pues creció en ese 4%? No, algunos de nuestros asesores tienen cuestionamientos importantes a las metodologías utilizadas por el Banco Central para calcular el crecimiento económico. Y te podría decir que nos sorprendió esta cifra de crecimiento que reportó el Banco Central. O sea, fueron sorprendidos, ¿verdad? Definitivamente. Bueno, en cuanto a la generación de empleos, dice el presidente que se generaron más de 70,000 empleos de calidad y se redujeron los empleos un poco informales. ¿Cómo ustedes han visto que le ha preocupado? Entonces, ¿cómo ven estas cifras, estos datos, que le ha estado preocupando a ustedes también la calidad del empleo que está generando el país? Tú sabes, Héctor, que nosotros hemos señalado de manera bastante reiterada que para la República Dominicana la principal prioridad debe ser formalizar la economía. Actualmente, aproximadamente el 65% del empleo privado en la República Dominicana está en la informalidad y solamente un 35% es formal. Las implicaciones de la informalidad es que el trabajo es precario en su mayoría,
y la gente no tiene acceso a la seguridad social. Esto se produce fundamentalmente en los pequeños, en los micro y en los medianos negocios. Nosotros le hemos señalado al gobierno que es necesario, y el gobierno así lo ha entendido, que es necesario tomar medidas para mejorar, para promover que las pymes, que las MIPYMES se formalicen. Y algunos de los programas que el gobierno ha implementado, como el programa de financiamientos y los requisitos que le han puesto, han estimulado a las empresas pequeñas a formalizarse. Y eso se ve registrado en las cifras que publica la Tesorería de la Seguridad Social. También ha habido un estímulo en la creación de empleos, fundamentalmente por el programa de obras que ha desarrollado el gobierno en el área educativa. Eso ha estimulado la creación de empleos. Y muchos otros emprendedores con acceso a un financiamiento blando y a los programas de acompañamiento que ha estado impulsando el Ministerio de Industria y Comercio también se han arriesgado a crear negocios. De manera que ustedes entienden que se está avanzando en el asunto de la creación de empleos formales, de empleos que vayan a repercutir pues de manera positiva en todo el aparato de la economía. Nosotros creemos que hay señales positivas en la creación, en el patrón de creación de empleos, como demuestran las cifras. Hemos dicho que para que la economía comience a generar empleos de manera estructural, empleos de calidad en el sector formal, hacen falta una serie de medidas, dentro de las cuales hay dos fundamentales. La primera es una modificación del Código Laboral, y por eso estuvimos el año pasado planteando la necesidad de un gran pacto por el empleo formal que incluía una reforma laboral, y el gobierno, al ver la situación, al ver los análisis que le presentamos y al comprobar el patrón de informalidad que existe en el país, decidió constituir una comisión integrada por representantes de 3 sectores para revisar el Código Laboral. Esta comisión se encuentra actualmente trabajando y deberá presentar un informe que permita que esa legislación laboral que limita la capacidad de crear empleos principalmente de los pequeños negocios y de los micronegocios, sea modificada y sea adaptada a una economía que es sustancialmente distinta a la economía dominicana del año 1991. El otro asunto que es necesario replantearse en la República Dominicana es la estructura fiscal. Y por eso la Estrategia Nacional de Desarrollo manda a que dentro de los 3 años posteriores a la aprobación de esta ley de estrategia debe discutirse un pacto fiscal. Y ese pacto fiscal debe implicar un replanteamiento completo de la política fiscal que incluye política tributaria, que son el sistema impositivo, que debe ser estratégicamente organizado para estimular a los sectores más competitivos y los sectores que generan más empleos, pero también una revisión del gasto público, de manera tal que sea enfocado de una manera que genere mayor bienestar, que atienda las necesidades de la sociedad, pero que también vaya a desarrollar las infraestructuras que requiere la República Dominicana para poder avanzar hacia el desarrollo. ¿Cómo no? Vamos un poco como Jack el Destripador por parte. La parte dentro de esos 2 componentes para la generación de empleos de calidad, bueno, además de este trabajo que está haciendo el gobierno con las MIPYMES, ustedes han insistido, número 1, y esto es un aspecto que me gustaría un poco que profundicemos, porque aquí hay un choque generalmente con el sector laboral, que es la parte de la modificación del Código Laboral, porque ellos alegan que solamente ustedes persiguen pues disminuir o eliminar conquistas, derechos adquiridos, y que ven en pues la restricción de las prestaciones y de algunos beneficios que tienen los trabajadores, supeditan esto a un éxito o no en la economía, y entonces ellos alegan que por eso están muy preocupados y que además están a las expectativas en ese sentido. Y me gustaría saber pues bueno, ¿hasta dónde ustedes piensan que con algunas restricciones de conquistas laborales, pues puede el país marchar a la generación de empleos? Lo primero que tenemos que decir es que nosotros
hemos planteado la necesidad de respetar todos los derechos adquiridos de todos los trabajadores bajo la legislación actual. Eso es un punto claro y preciso de nuestro planteamiento. Lo segundo es que cuando tú hablas de restricción de derechos, tú estás hablando de los derechos de qué cantidad de personas, de las conquistas, la restricción de conquistas de qué cantidad de personas. Cuando te vas a analizar al mercado laboral, como yo te dije, el 65% es informal. O sea, que ese 65% no tiene todas las protecciones que ofrece el Código Laboral. Es un 65% que está desprotegido. El otro porcentaje grande de trabajadores de la economía es el porcentaje de trabajadores del sector público, que no están protegidos en su mayoría por el Código Laboral porque se rigen por la Ley de Función Pública. Entonces, cuando tú te vas a analizar, bueno, a eso tienes que sumarle los desempleados, que son aproximadamente el 15% de la población económicamente activa de la República Dominicana. Entonces, la pregunta es, ¿los derechos adquiridos de quién? ¿Las conquistas de quién? Lo que estamos planteando es que se establezca un régimen laboral que permita que toda esa gran cantidad de personas que hoy están en la informalidad y aquellos que no pueden encontrar empleos porque la legislación laboral es un desincentivo para los emprendedores, estamos planteando un nuevo esquema laboral que permita que toda esa gente pueda entrar al sistema. Pero ¿sobre la base de qué? Sobre la base de que se eliminen, por ejemplo, la cesantía, de que se eliminen algunas cosas, ¿verdad? Nosotros no hemos planteado la eliminación de la cesantía. Nosotros hicimos una propuesta formal a la comisión donde planteamos cuáles son aquellas modificaciones que entendemos deben producirse, y lo que estamos planteando es el establecimiento de un tope a la cesantía, que es un tope de 3 años de acumulación, que obviamente tendrá que ser discutido en el marco de esa comisión, porque es una propuesta del sector empresarial. Y la propuesta que hemos hecho cubre aproximadamente el 89% de los trabajadores dominicanos. O sea, el 89% de los trabajadores dominicanos del día de hoy, si se reestructura el sistema de cesantía como hemos planteado, van a seguir percibiendo exactamente los mismos beneficios que han recibido hasta ahora. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Y ustedes piensan que con eso pues se puede generar más empleos? Ese es uno de los componentes esenciales que va a eliminar las trabas para que las empresas puedan crear empleos en la República Dominicana, porque actualmente el sistema laboral desincentiva la creación de empleos. ¿Cómo no? Y para concluir con ese tema, bueno, en la parte laboral se plantea la oposición y bueno, hasta la directora del Comité Nacional de Salario, y en vista de que se han producido algunos ajustes fiscales en productos de bienes y servicios de consumo masivo, y ante lo que se dejó abierta la posibilidad de que pues nuevamente este año se vuelva a revisar el salario de los trabajadores conforme a la última negociación, los empresarios estarían listos para volver a discutir un posible reajuste salarial a los empleados en vista de que este año nuevamente, de acuerdo a lo que se pactaron el año pasado, se puede volver a revisar. Bueno, lo que establece la ley es una revisión cada 2 años. La posición nuestra es de cumplimiento de la ley. Ahora, si en el marco de la discusión de la reforma de la ley surge alguna iniciativa en este sentido, la comisión tendrá que decidirlo y tendrá que decidirlo el Congreso Nacional. Pero hasta ahora nosotros nos regimos por lo que establece la ley, que es una revisión cada 2 años. Pero en la discusión de este año se acordó que se juntaran, en la discusión del año pasado, que se juntaran nuevamente este año. Hubo una propuesta del sector laboral de que se retomara el tema en este año, pero no se llegó a nada concluyente. No hubo acuerdo en ese sentido. No hubo un acuerdo concluyente al respecto. ¿Cómo no? Bien, vamos a solicitar el permiso de pues el licenciado Rafael Paz. Él es el director, el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para la Empresa Privada. Vamos a un corte y ya regresamos entonces con la parte complementaria de la entrevista.